7, 6 minutos. Qué interesante programa como cada día. Y como le comento a mi próxima invitada, estamos como en una línea de orientación conceptual muy interesante porque venimos a hablar con el presidente de la Asociación Bancaria, luego con el presidente de la Asociación de Trabajadores Agrícolas Argentinos aquí. Y ahora me toca conversar con Miren Urresti, presidenta de la Cámara Venezolana de Envases. Miren, bienvenida. Gracias, Eduardo, a ti y a toda tu audiencia por permitirnos estar aquí con ustedes. Cuando hablamos de los envases, oye, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué material? ¿De qué materia prima? ¿Qué nos podría decir? Porque es un universo que está presente en todo, ¿no? Sí, sin duda. Los envases son transversales a todo lo que se hace en Venezuela y en todo el mundo, ¿no? En la Cámara Venezolana del Envase están afiliadas empresas de distintos sectores y distintos materiales que dan origen a distintos envases. Tenemos de plástico, en plástico tenemos rígido y flexible, tenemos en metálico, que está todo el tema de la hojalata y el aluminio, tenemos empresas que fabrican envases de vidrio, que son muy importantes también para distintas aplicaciones, y cartón y papel. Además tenemos afiliados que nos prestan servicios y ofrecen también materias primas para toda la comunidad del empaque en Venezuela. ¿Cómo está ese sector entendiendo que impulsa una dinámica donde interviene la fábrica, la industria presente en Venezuela, sembrada en Venezuela, y que también entra la materia prima que viene desde afuera o los productos terminados que vienen desde afuera? ¿Cómo está esa convivencia, esa dinámica? Sí, bueno, contarte que en el pasado se producían muchas materias primas que servían a la industria del empaque en Venezuela. Había producción de resinas, había producción de las industrias básicas. Todas esas fuentes de suministro se rompieron y tuvimos que de alguna manera mirar hacia afuera y buscar las materias primas para seguir trabajando, ¿no? Y nosotros importamos gran parte de las materias primas que utiliza la industria, alrededor del 80%. Estas materias primas vienen de fuera, no tenemos créditos internacionales, tenemos que prepagarlas y sin embargo logramos de alguna manera seguir adelante. Nosotros ofrecemos a todas las empresas venezolanas nuestros productos y tenemos una capacidad instalada que estamos utilizando apenas el 30%. Tenemos una gran capacidad instalada disponible para ofrecerla al mercado nacional. Y si comparamos esta capacidad instalada, a mí me gusta siempre hacer mención a lo que utilizan nuestros vecinos. Brasil está trabajando el 79% de capacidad y Colombia al 78%. Nosotros estamos muy disminuidos y por eso diluir nuestros costos nos cuesta mucho más que a las empresas vecinas de los países vecinos que además compiten con nosotros en Venezuela. ¿Cómo se plantea, y si es posible, hacer un comparativo sería interesante, porque estamos prácticamente en la mitad del año, cómo se plantea la segunda mitad del año, el camino hacia el cierre? Bueno, nosotros hemos venido creciendo un poquito la capacidad de producción en algunos sectores más que otros y seguimos de alguna manera trabajando intensamente para lograr las condiciones que nos permitan trabajar mejor en Venezuela. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo sobre el encadenamiento productivo que se ha hablado mucho en estos días. Nosotros tenemos en el sector metálico la producción de envases de hojalata para las conservas, para sardinas, atún, alimentos vegetales que van en ese tipo de envases. Y tenemos una situación bien particular porque este es uno de los sectores que está más disminuido de los sectores que nosotros afiliamos. Están trabajando al 16% de capacidad. Ellos tienen capacidad para producir 78 millones de latas mensuales y están produciendo muy poco. Gran parte de las latas que atienden el mercado nacional vienen importadas bajo una condición de contingente arancelario que se está trabajando con el Ministerio de Economía Productiva y esperamos lograr los equilibrios que nos permitan impulsar esta capacidad que tenemos en Venezuela, que dan empleo a los venezolanos y que necesitamos de alguna manera potenciar. Eso nos pasa un poco también en algunos otros sectores.
Pero bueno, nuestra mirada hacia este segundo semestre, nosotros somos empresas que tenemos muchos años trabajando en Venezuela, hemos pasado momentos muy difíciles y aquí estamos y seguimos adelante y tenemos que mirar el futuro con optimismo y con mucha esperanza. Oye, es que ustedes hacen una simbiosis, porque si un producto no tiene cómo ser envasado, el producto no va a llegar a donde tiene que llegar. Ustedes son un matrimonio con todos los rubros y con todas las variables del mercado, de las respuestas que necesitan nuestras necesidades. Ya que hablabas de la capacidad de vecinos como Brasil, como Colombia, que en este momento está muy por encima de ese 30% de la capacidad instalada de la industria de los envases en Venezuela, por ejemplo, esta reapertura con Colombia, ¿de qué manera impacta el sector de los envases? ¿Hay oportunidades? ¿Cómo se van dando esos pasos en cuanto a lo que compete a ustedes? Bueno, al final nosotros tenemos que mirar a nuestros vecinos de alguna forma como aliados, pero lo vemos con mucha cautela. ¿Por qué? Porque competir con empresas que están trabajando por arriba del 70% de capacidad contra lo que estamos produciendo en Venezuela hace que nosotros no seamos competitivos. Otro aspecto importante es que, por ejemplo, hablando de Colombia, las empresas allí tienen materias primas que se producen en Colombia y además tienen financiamiento. Nosotros no lo tenemos, entonces es muy difícil de alguna manera competir si tienes unas capacidades muy bajas, si no tienes las materias primas en Venezuela, si tienes que importarlas, si tienes que prepagarlas y el mercado nacional aquí te demanda cierto nivel de crédito porque la competencia está muy difícil. Entonces nosotros lo estamos trabajando de alguna manera sector por sector y código arancelario por código arancelario porque al final ellos tiene que haber una competencia que nos permita salir adelante y no es lo mismo correr un maratón con una persona entrenada, fortalecida y nosotros venimos muy disminuidos. Entonces se tienen que generar las condiciones que nos permitan competir de alguna manera en igualdad de condiciones, ¿no? En un minuto, ¿qué expectativas tienen hacia el cierre del año? Bueno, nosotros como te decía, somos muy optimistas y esperamos que de alguna manera las condiciones que nos permitan seguir avanzando se den en Venezuela. Esto depende de políticas públicas. Ha habido algunos anuncios desde el viernes que son un alivio, pero necesitamos seguir trabajando en generar condiciones para que las industrias en Venezuela puedan fortalecerse y puedan crecer. El tema del aporte tributario de las empresas en Venezuela es muy fuerte. Las empresas, el 60% de lo que de su utilidad van al pago de impuestos. Las empresas de América Latina es un 45% lo que destinan y ahí tenemos otra brecha que hay que seguir trabajando. Y bueno, al final nosotros tenemos un programa de formación para la comunidad de empaque, que es una actividad que va creciendo y fortaleciéndose, porque las empresas están muy interesadas en seguir fortaleciendo las capacidades de su personal, de miras a poder aprovechar lo que en el futuro se pueda construir y los crecimientos que vengan para nosotros. Bueno, Miren Urresti, presidente de la Cámara Venezolana de Envases, que ese 70% de la capacidad instalada de la industria de los envases en Venezuela se vaya ocupando en los mejores términos en cuanto a tiempo, en cuanto a potencia. Mucho éxito y siempre por aquí los esperamos. Muchísimas gracias, Eduardo. Un placer estar contigo y con tu audiencia. Igualmente, Miren Urresti, presidenta de la Cámara Venezolana de Envases. Fíjate tú que a mí me dicen envase, yo pensaba, tú sabes, más que todo en lo sintético y tal. Es increíble, claro, el vidrio, el metal, es increíble, sí señora. Regresaremos.